Capítulo 16. Un nuevo comienzo. Punto de vista de Tanya Bond de Gurachaf acurrucada contra su cama. Tanya enterró su cabeza en la almohada para ocultar su rostro cansado de los rayos del sol que la cegaban y le impedían continuar con su sueño reparador. Tras un bostezo para despegar la mandíbula, Tanya se estiró en la cama, haciendo crujir todas sus articulaciones, y se levantó con un fuerte golpe. Quedarse en cama solo complicaría las cosas. Sobre todo porque el día sería ajetreado, pues desde su recuperación, la chica también tuvo que participar en las reparaciones. Aunque sus lesiones no le permitieron volver al trabajo, acompañó a sus compañeros en la medida de lo posible y les ayudó en todo lo posible. Además, Tanya fue citada a su despacho por el almirante Sengoku sin conocer los motivos. No había tenido contacto con la alta jerarquía desde el final de la guerra. El día anterior, un soldado la esperaba en la puerta de su habitación con una carta con su citación. Sin darle más detalles, el soldado se despidió y le dejó la carta a Tanya. Tras ponerse el uniforme, Tanya salió de su habitación sin darse la vuelta y recorrió el largo laberinto de pasillos hasta el comedor para desayunar. No se encontró con ningún soldado en el camino, ni siquiera al llegar a la cafetería. Esta había sido abandonada por el personal desde que un misterioso disparo pirata causó enormes daños en la pared, provocando que la brisa marina corriera intermitentemente por la amplia sala. Maldito pirata, casi destrozas mi lugar favorito, pensó Tanya mientras acercaba la silla para disfrutar de su desayuno. El menú era el mismo que los días anteriores. Chocolate caliente acompañado de un pequeño tazón de arroz y unas tostadas con mermelada. Sería contraproducente cambiar sus hábitos, pues sabía que esta comida le proporcionaba todos los nutrientes necesarios a su cuerpo, que los necesitaba desesperadamente. Tanya sintió el viento susurrar en su cabello y volvió la mirada hacia el agujero en la pared para mirar afuera. El sol aún estaba bastante bajo, y si despertaba al amanecer, podría disfrutar de un desayuno tranquilo y sin gente. Su atención se fijó rápidamente en los numerosos barcos que iban y venían constantemente con diversos materiales de construcción. El transporte seguía siendo complicado. El enorme muro erigido durante la batalla aún no se había bajado, y el enorme cuerpo de la criatura que había interrumpido la batalla seguía tendido en el muro. Por lo que había oído, la sangre que emanaba profusamente de sus heridas había penetrado en el mecanismo, impidiéndole bajar. Al terminar de comer, Tanya recordó el contenido de la carta que le habían confiado. Tenía que ir al despacho del almirante antes del primer descanso de la mañana. Engulló su última tostada y se apresuró a ir al despacho de su superior. Al llegar a la gran puerta de madera, vio que un soldado estaba apostado en la entrada, haciendo de guardia. «¡Alto!», ordenó el soldado mientras la chica la miraba de arriba a abajo. Solo al reconocer el rango de coronel, Tanya se puso firme para saludar a su superior y metió la mano derecha en el bolsillo negro de su pantalón. «El almirante Sengoku me invitó a su oficina antes del primer descanso de la mañana», empezó Tanya mientras le extendía la carta al coronel. «¿Puedo pasar?». Antes de que pudiera responder, se oyó un fuerte golpe dentro de la oficina, que ocasionalmente emitía algunos gritos. Curiosa por saber quién se atrevería a gritar así en la oficina de su superior, Tanya lanzó una mirada interrogativa al coronel, quien, tras un largo suspiro, respondió. «El almirante Sengoku se está reuniendo con el almirante Aokiji y el almirante Sakazuki, y como puede oír, el tema de su conversación parece estar acalorado, así que le pido que espere, teniente», explicó el centinela, señalando con la barbilla los sofás que estaban frente a la entrada de la oficina. Pasaron unos minutos antes de que Tanya pudiera ver al almirante Sakazuki salir de la oficina con evidente enfado, seguido del almirante Aokiji, quien no parecía más preocupado de lo habitual. Sin embargo, se dirigieron a sus aposentos, teniendo cuidado de elegir dos caminos diferentes. «Me pregunto qué pudo haber causado tal desunión entre nuestros líderes». Cuando los almirantes estuvieron lo suficientemente lejos de la oficina, Tanya se levantó y volvió a mirar al centinela, quien respondió con un gesto hacia la oficina. Cuando Tanya entró en la habitación, descubrió que el ataque no había dañado demasiado. Habían aparecido algunas grietas en las paredes desde su última visita, y el gran mapa del mundo que colgaba de la pared seguía en el suelo.
varios documentos, probablemente confidenciales, yacían esparcidos por el suelo. Tanya no podía saber si esto se debía a las sacudidas de la guerra o si el almirante Sakazuki había tirado los documentos durante su crisis nerviosa. Como el almirante jefe estaba limpiando, Tanya se tomó la libertad de llamar a la puerta de la oficina para señalar su presencia. «Teniente», gritó el almirante al reconocer a la joven que estaba firme en la entrada. Señaló a Tanya con la barbilla el espacio frente a su escritorio. Parecía estar en plena mudanza, y las docenas de cajas reforzaron la idea de Tanya. «¿Se mueve, señor?», preguntó Tanya, con curiosidad. El almirante aprovechó la oportunidad para acomodarse en su silla con un largo suspiro. En cuestión de segundos, el hombre al que Tanya había aprendido a respetar gracias a su autoridad, eficiencia y carisma parecía haber envejecido unos 20 años. Largas arrugas aparecieron en su rostro, y algunas canas adornaban su cuidada barba. «No», dijo el anciano tras unos segundos, «tengo que ir a la sede del gobierno mundial a rendir cuentas, lo cual no es de extrañar después de los acontecimientos de los últimos días». Agitó la mano en el aire, como si diera vueltas a sus pensamientos, y añadió: «Cuando la llamé, no fue para hablar de mí, sino de usted, teniente», empezó el almirante. «Puede que no haya observado todos sus movimientos durante esta guerra, pero fue un gran activo para nuestro ejército, no solo en la ejecución de Port Gazde Ace, sino también en la recuperación del Dendenmusi. Sin usted, la batalla habría sido muy diferente». Tanya sintió que el orgullo le inundaba el pecho. Se sentía bien que sus superiores reconocieran sus esfuerzos. Aunque estos sucesos fueran pura coincidencia, se alegró de que el mismísimo jefe de la Marina se hubiera fijado en ella. «Simplemente cumplí mi misión», respondió finalmente Tanya con falsa modestia. «Cualquiera de nuestros valientes soldados habría logrado lo que yo hice». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro del anciano. «Quizás, pero ahora hablamos de tus hazañas. Me enorgullece haber traído a alguien como tú a la Marina». Mientras seguía mirando a la chica a los ojos, se inclinó ligeramente hacia la derecha, como si buscara algo en un cajón de su escritorio. Sacó una pequeña medalla y el rango de capitán. «En virtud de los poderes y responsabilidades que me confiere el cargo de almirante jefe de la Marina, la ascendo al rango de capitán». Con esas palabras, se levantó y se unió a Tanya al otro lado del escritorio, con la placa de capitán en la mano. Tanya se levantó respetuosamente y saludó a su oficial, como era costumbre en el imperio. Luego, prendió la nueva placa en el radiante pecho de la chica. «Por fin mi arduo trabajo ha sido recompensado, y esta vez no parece haber ninguna compensación cuestionable por mi ascenso», se regocijó el nuevo capitán. «Gracias, mi almirante». Tras la breve ceremonia, el almirante Sengoku regresó a su asiento y esperó a que la chica hiciera lo mismo, ya que parecía no haber terminado la conversación. «Capitán», comenzó el almirante en tono casi solemne, «su primera tarea será asistir a la reunión que tendrá lugar al atardecer. Aunque, en realidad, será un informe general de la última batalla». Tanya, orgullosa de su ascenso y nuevo rango, asintió sin pestañear ante la orden de su superior. Tras aceptar la orden, el almirante comenzó a regresar a su pelotón. «Señor», empezó Tanya tímidamente, mientras se sonrojaba ligeramente y suavizaba la mirada para parecer lo más atractiva posible, con la esperanza de alcanzar el cordón umbilical paterno del viejo almirante. Al ver que el hombre estaba dispuesto a escucharla de nuevo, Tanya continuó. «Ayer, al final del día, fui a ver al Dr. Fishbone en la enfermería, como me había pedido, y después de examinarme, me recomendó que me tomara unos días libres para que mi cuerpo descansara». El almirante, visiblemente intrigado, le preguntó al joven oficial a cuánto se refería el Dr. Fishbone. «Unos 10 días», respondió Tanya. Sin decir palabra, el almirante cogió lo que parecía una solicitud de permiso y, tras rellenar algunos espacios en blanco, selló el documento con fuerza antes de entregárselo a la joven con un rápido gesto de la mano para pedirle que se marchara. Tanya hizo una reverencia respetuosa y se dirigió a la puerta para marcharse cuando el almirante la llamó de nuevo. Curiosa, Tanya se giró lentamente y miró fijamente a su superior. Él pareció dudar, pero luego dijo:
Dígame, capitán, ¿quién cree que sería el mejor almirante jefe entre el almirante Aokiji y el almirante Sakazuki? Al principio, la pregunta le sorprendió y tardó un poco en responder. Supongo que intenta poner a prueba mi capacidad para ver el potencial de mis hombres, concluyó finalmente la chica antes de dar su respuesta. Por lo que he observado hasta ahora, comenzó Tanya, el almirante Aokiji parece gozar de gran estima entre la gran mayoría de nuestros colegas. No tendría ningún problema en encontrar aliados en nuestras filas y contar con hombres dispuestos a dar la vida por él. Sin embargo, creo que su visión demasiado laxa podría ser un verdadero obstáculo para el éxito de los objetivos de la Marina. Antes de continuar, Tanya respiró hondo y recordó todos los eventos previos derivados de las órdenes de este hombre. En cuanto al almirante Sakazuki, creo sinceramente que no tendría problema en obtener resultados rápidamente. Por otro lado, podría costarles la vida a muchos de nuestros hombres. Creo que su idea de justicia es demasiado limitada. No creo que mucha gente lo siguiera, solo unos pocos fanáticos. La chica observó la reacción de su superior, quien parecía considerar cada palabra de su análisis. Solo tras un breve asentimiento, el almirante volvió a tomar la palabra. Gracias, capitán, puede retirarse. Y no se olvide de la reunión. Tanya hizo una segunda reverencia y salió de la oficina. Aún desconcertada por la pregunta del almirante, la chica se volvió hacia la enorme puerta de madera de la oficina y pensó. El almirante estuvo muy extraño hoy, sobre todo su última pregunta. Era como si estuviera pidiendo consejos sobre cómo transmitir su legado. Encogiéndose de hombros, Tanya se fue a su habitación a descansar hasta el atardecer. Planeaba disfrutar de sus merecidos días libres. Puff Teniente Comandante Brandneu. Brandneu exhaló un largo suspiro mientras observaba la sala de reuniones, aún vacía. No era la primera reunión que tenía ante los mandos de la infantería de marina, pero sí la primera en la que un almirante participaría directamente. Echó un último vistazo a la sala para asegurarse de que todo estuviera en orden. Se miró rápidamente en el espejo del fondo de la sala para examinarse de pies a cabeza. Brandneu era un hombre alto y bronceado, con cabello rizado de color verde oscuro. Las gafas de sol, que le había regalado su antiguo supervisor, le cubrían los ojos. Vestía una camisa de cuello abierto con rayas azules y blancas. Llevaba charreteras sujetas a la camisa. Durante la batalla de Marineford, a la mayoría de los oficiales se les había ordenado llevar charreteras en sus uniformes. No se las habían quitado desde la batalla. Tras completar su inspección, Brandneu se dirigió a la pizarra y comenzó a colocar los diversos carteles de búsqueda de las principales amenazas identificadas durante la batalla. No fue hasta que colgó el último cartel que el teniente oyó que se abrían las puertas para dejar entrar a los oficiales navales de mayor rango, quienes esperaban con ansias el informe final y los resultados de una guerra que se había cobrado miles de vidas. Brandneu observó cómo los oficiales superiores se acomodaban uno a uno en las dos largas filas de cojines que se habían colocado antes de su llegada. Hasta ahí, todo bien. Los rostros que Brandneu reconocía le resultaban familiares. Había reservado 2 asientos, algo apartados de los demás frente a la mesa, para que su superior pudiera escuchar con mayor comodidad. El segundo asiento, junto a él, estaba reservado para la heroína de la batalla de Marineford. Aunque Brandneu nunca tuvo la oportunidad de conocerla, sabía, gracias a la información recibida, que era una joven rubia. Absorto en sus pensamientos, Brandneu no se dio cuenta de que 2 personas habían aparecido en la entrada de la sala. Todas las miradas estaban fijas en ellas. El almirante Sakazuki entró sin mirar a los demás oficiales y se sentó en su asiento asignado. Lo que más sorprendió a Brandneu fue la persona que lo seguía en su fila sin decir nada. Era una pequeña niña rubia de ojos azules. Si no hubiera llevado armas o la típica chaqueta de los marines, Brandneu no habría podido distinguir que era marine. Al ver a la joven sentada junto al almirante, el teniente supo de inmediato que debía ser la famosa heroína de la que todos hablaban en Marineford. Todos allí conocían las hazañas de la heroína de Marineford. La información sobre ella era bastante contradictoria entre los soldados. Algunos la colocaban en un pedestal y describían sus hazañas como dignas del vicealmirante Garp, el héroe.
Otros la describían como un demonio despiadado capaz de eliminar a cualquiera a sangre fría para lograr sus objetivos. Al mirar a la chica, Brandneu percibió que no estaba muy entusiasmada con asistir a esta reunión. No esperaba que la heroína de Marineford fuera tan joven, y sin embargo, todo en su apariencia le parecía sobrenatural. Desde su postura hasta su comportamiento y las palabras que usaba para saludar a sus superiores, nada en su apariencia le recordaba a una niña de unos 10 años. Cuando todos estuvieron sentados, Brandneu inició la reunión con los puntos principales que quería discutir con sus superiores. Primero, presentó algunas cifras importantes sobre la batalla, en particular las diversas bajas sufridas por los marines. Las pérdidas humanas se mantuvieron dentro de límites razonables, considerando la fuerza del enemigo. Afortunadamente, la mayoría de las bajas fueron solo muertes. Por otro lado, el costo material fue muy elevado. Los ataques sísmicos de Barba Blanca causaron daños considerables en las carreteras e infraestructura de la isla. Los marines liberaron millones de berries para financiar las reparaciones, y el gobierno mundial proporcionó un fondo especial. Mañana por la mañana enviaré un informe directamente a su oficina con los diversos costos de esta batalla, concluyó Brandneu. Sabía que la mayoría de los oficiales presentes en esta reunión extraordinaria habían acudido por sentido del deber o para conocer la situación de la tripulación de Barba Blanca. Basta de números, refunfuñó un oficial sentado al fondo de la sala. ¿Qué hay de la situación de Barba Blanca? Aún no sabemos nada de su muerte. Molesto por la interrupción, pero sin atreverse a contradecir a su superior, Brandneu se mordió el labio para ocultar su frustración. Ya iba a eso, comenzó el teniente, observando a su público. Su mirada se desvió por unos instantes hacia los dos VIP de la reunión. El almirante Akainu, como de costumbre, tenía el rostro completamente cerrado, medio cubierto por su gorra. Desde el comienzo de la reunión, no había dicho nada, ni siquiera había levantado la cabeza. Daba la impresión de que esperaba pacientemente algo. La chica a su lado, en cambio, parecía muy atenta. Anotaba todo lo que salía de su boca en una libretita. A pesar de su corta edad, parecía mucho más estudiosa que la mayoría de los presentes. Como dijo el vicealmirante Cheapo, no hemos tenido noticias de Barba Blanca desde la batalla, ya que no hemos encontrado su cuerpo ni tenemos información sobre su supervivencia hasta esta mañana. E inmediatamente, varios gritos de protesta e ira se alzaron en la sala. Atacar con tanta dureza a un emperador, sufriendo tantas bajas, sin un resultado satisfactorio al final. Esto era inaceptable para la mayoría de los oficiales presentes en la sala. Caballeros, por favor, continuó Brandneu con tono autoritario, aclarando su voz. Esta mañana, justo antes del amanecer, recibimos un informe anónimo de uno de nuestros conciudadanos que decía haber visto a Barba Blanca en una pequeña carabela. Según él, su estado era muy preocupante. Parecía estar acompañado únicamente por el comandante de la segunda flota, Marco el Fénix, quien lo atrapó al caer y lo evacuó de la isla tras su enfrentamiento con nuestros almirantes. Antes de que pudiera continuar con sus comentarios, un ruido ensordecedor resonó por toda la sala, y todas las miradas se dirigieron a la fuente. El almirante Sakazuki aún tenía el puño firmemente plantado sobre la mesa, que ya empezaba a agrietarse por algunos puntos. Parecía que salía humo de su cuerpo, pero desapareció rápidamente. La mayoría de los oficiales presentes, incluido Brandneu, parecían horrorizados por la reacción del almirante. El almirante no tenía buena reputación entre los soldados. Algunos creían que dirigía a sus hombres por la fuerza, algo que a menudo se cuestionaba. Otros pensaban que sus palabras eran extremistas. Brandneu miró a la chica a su lado y, para su sorpresa, ella no pareció sorprendida por su reacción. ¿Por qué no le tiene miedo a este hombre?, se preguntó Brandneu, impresionado por la compostura de la chica. Entonces recordó que ella era la heroína de la Gran Guerra y debió de haber experimentado cosas mucho peores que la ira de su superior. Todos estaban ansiosos por escuchar lo que el almirante haría o diría, pero para sorpresa de todos, este salió de la sala, visiblemente muy afectado por la noticia. Brandneu continuó hablando inmediatamente como si nada hubiera pasado para no perder el control de su discurso.
Con base en esta información, se enviaron una docena de naves a la zona para rastrear a Barba Blanca. Su captura o muerte sigue siendo una prioridad. Se les informará a todos cuando haya un resultado concluyente. La mayoría de los hombres parecían estar de acuerdo con el orador. Algunos señalaron que tal victoria beneficiaría a la Marina y le permitiría expandir aún más su influencia en el mundo. El resto de la reunión transcurrió con normalidad, con Brandneu recitando las últimas noticias e instrucciones que el cuartel general había recibido del gobierno mundial. También recordó las instrucciones dadas a la tripulación del Shanks el Rojo. Sin embargo, seguía sin comprender por qué el gobierno mundial prohibía el procesamiento de esta tripulación pirata. Finalmente, Brandneu dio un sorbo a su vaso de agua, que había preparado antes del inicio de la reunión, antes de dirigirse a su público. Estoy disponible en mi oficina en cualquier momento si tienen alguna pregunta sobre esta reunión. Y para quienes lo deseen, puedo responder algunas de sus preguntas ahora. Al ver que la mayoría de los funcionarios ya habían comenzado a abandonar la habitación, Brandneu comenzó a revisar sus papeles hasta que escuchó una pequeña voz que se alzaba por encima del estruendo. ¿Qué pasa con Barba Negra? Al levantar la cabeza, Brandneu reconoció a la joven que se había acercado discretamente para hacerle la pregunta. ¿Por qué exactamente nos interesa este pirata? Se preguntó el teniente para sus adentros antes de que su conciencia profesional se apoderara de él. El pirata Marshall D.T.H. no solo no se ha presentado ni ha respondido a la llamada de movilización que enviamos a todos los principales corsarios, sino que también ha sido declarado culpable de traición por irrumpir en un recinto altamente protegido y permitir la fuga de prisioneros muy peligrosos. Por lo tanto, el gobierno mundial ha decidido despojarlo del título de Señor de la Guerra, con efecto inmediato. De ahora en adelante, será tratado como un objetivo prioritario. Brandneu observó atentamente el rostro de la joven al oír esta noticia. Guardó silencio unos instantes antes de darle las gracias y salir de la habitación, dejando al teniente solo con sus cosas. Por un instante, Brandneu tuvo la impresión de ver una sonrisa malsana en el rostro de la chica. Sucedió tan rápido que dudó de haberla visto realmente. Punto de vista de Tanya von de Gurachav. La reunión terminó antes de lo previsto, así que Tanya deambuló por los pasillos del cuartel general. A veces, las grandes aberturas en las murallas, creadas por la última batalla, dejaban entrever la ciudad de Marineford. Docenas de obras de reconstrucción estaban en marcha. Donde quiera que mirara, veía edificios dañados. Pero, por el momento, no le importaba. Al comenzar sus vacaciones, decidió dejar Marineford y viajar a las islas vecinas para encontrar un herrero que pudiera ayudarla con sus proyectos. Pero para ello, necesitaba permiso para salir de la isla y un barco para viajar entre las islas. Tras indagar unos días antes, Tanya supo que no sería difícil conseguirlo. Bastaba con ir a la oficina de personal y firmar un formulario que obligaba a los soldados a viajar a las islas donde se ubicaban bases navales. El objetivo era poder movilizarse en cualquier momento si fuera necesario. Tras recibir su autorización sin mayor dificultad, Tanya se dirigió a la bahía con la esperanza de embarcar ese mismo día. Aunque tenía 10 días de permiso, debía calcular el tiempo de viaje. Como no había aviones, todos los viajes se hacían en barco. Al llegar, miró a su alrededor en la bahía para ver si salían barcos. Todos parecían estar anclados en los pontones de la bahía, sin tripulación encubierta. Mientras Tanya caminaba por la bahía, vio un pequeño bote con algunos hombres listos para zarpar. No queriendo perderse la salida, Tanya corrió a toda velocidad hacia ellos. Al llegar a la entrada de este último bote, notó que la tripulación estaba compuesta por 8 hombres, sin contar al capitán, quien se había quedado en el pontón para dar instrucciones. Al ver a la joven, el hombre tardó un tiempo en reconocer el rango del capitán, pues inmediatamente este se levantó para saludar a su superior. Buenas noches, teniente, empezó Tanya con su propio tono autoritario, como si acabara de pillar a la tripulación en el acto. ¿Puedo preguntar por qué están usted y su tripulación en esta nave? Intrigados por la curiosidad, la mitad de la tripulación abandonó sus tareas en el barco para observar la escena exterior. Cuando Tanya levantó la vista, notó que la observaban fijamente.
Algunos soldados mostraban rostros tensos por el miedo al reconocer al oficial con el que se enfrentaban. Sin dejarse intimidar por el tono autoritario de la muchacha, el teniente continuó hablando. Nos dirigimos al archipiélago Sabuadi. Hemos recibido órdenes de entregar una carta al almirante Kizaru. Como la muchacha no pareció convencerse con esta respuesta, el teniente continuó con su explicación. El almirante Akainu no quiso comunicarse a través de Dendenmushi, así que nos ordenó tomar un barco y entregar esta carta directamente en mano, sin abrirla, bajo amenaza de muerte por traición. Reconociendo los métodos extremos de su superior, aunque el contenido de la carta despertó su curiosidad, no pudo abrirla ella misma con decencia. Muy bien, se nota, teniente, le agradezco sus respuestas. El teniente interpretó esta última frase como una invitación a despedirse, hizo una reverencia respetuosa a su superior y se dirigió al puente para abordar el barco, que parecía listo para zarpar. Una última cosa, volvió a gritar la joven, tengo un asunto urgente en el archipiélago. ¿Puedo ir con usted? Preguntó Tanya después del formulario. En realidad, el teniente no tenía otra opción que aceptar su petición, y lo sabía. Sin esperar siquiera la respuesta de la última, Tanya la precedió y entró en el puente. Sin siquiera mirar a los soldados que se habían posicionado, la joven pasó junto a ellos y se dirigió a la proa del barco para fijar sus objetivos para los próximos días. Mientras subía las escaleras hacia la proa del barco, Tanya notó que ya había una persona allí, apoyada en la barandilla de seguridad, que parecía observar a los recién llegados. Era un hombre joven, bastante pequeño para su edad en comparación con sus compañeros. Tenía el pelo negro con mechas moradas, ojos violetas y vestía una bufanda a cuadros blancos y negros, un traje blanco y zapatos negros y morados. Su atuendo tenía varias correas alrededor de los brazos y las piernas que parecían cinturones falsos sujetos a las perneras del pantalón y colgando a los costados. Bajo la bufanda, el cuello de la blusa estaba visiblemente roto. A pesar de los coloridos botones delanteros, parecía estar cerrado con grandes alfileres metálicos. Detrás, se aprecian 4 grandes costuras moradas en punto de cruz y 2 botones morados más. Se aprecian 2 cadenas metálicas en la parte delantera y trasera. Por un instante, Tanya creyó ver toda la maldad del mundo en sus ojos, pero sucedió tan rápido que dudó de haberla visto siquiera. La presencia del joven ensombrecía el ambiente. Solo después de mirarse fijamente durante unos segundos, él finalmente habló con un tono infantil. Buenas noches, capitán, ¿usted también viene a la proa del barco a reflexionar? Solo después de respirar hondo, la chica se volvió hacia el misterioso desconocido para responderle. Por supuesto, y no debería estar en su puesto, soldado. La respuesta de su superior provocó una leve risa en el joven, quien se dirigió a las escaleras para abandonar la proa. No, mi deber ha terminado, capitán, pero tiene razón, no debería estar aquí. Debería reunirme con mis compañeros para descansar. Una leve sonrisa se dibujó de repente en sus labios. Mañana podría ser un día ajetreado, aunque no creo que el contenido de esta carta merezca la pena. ¿Sabe el contenido de la carta del otro loco? Necesito saber la naturaleza del mensaje. Si planea una contraofensiva contra Barba Negra, debemos evitar que nos llamen a toda costa. Al ver la curiosidad de la chica, continuó. ¿Por qué movilizaríamos a 8 personas para entregar una carta sobre ti y Barba Negra? Tras decir estas últimas palabras, el joven bajó las escaleras, dejando a Tanya sola con esta revelación. ¿Cómo saben que he estado en contacto con este pirata? ¿Saben algo sobre la naturaleza de nuestro intercambio? La chica puso en orden sus pensamientos. No había forma de que supieran la naturaleza de nuestro intercambio. Aparte de ella y esos 3 piratas, nadie estaba presente cuando ella estaba en el restaurante, a menos que una fruta demoníaca pudiera obtener esa información. Muchas preguntas rondaban la mente de la chica, tantas que ni siquiera se dio cuenta de que el joven había vuelto a la proa a recoger el sombrero que había dejado en la barandilla. Por cierto, capitán, quería ver algo. Respondió Tanya pensativa. Con una amplia y siniestra sonrisa, el joven le respondió mientras se ponía una gorra de oficial negra con un diseño de calavera y huesos cruzados y el logo de la marina. Eso fue solo una mentira.
Capítulo 17. Una vez, dos veces. Punto de vista de Tanya-Bon de Gurachaf. Ubicación: archipiélago de Saboadi, base naval. El viaje al archipiélago de Saboadi transcurrió sin contratiempos. Viajar de noche complicaba la navegación para los marineros, pero ayudaba a evitar encuentros desagradables, ya que la mayoría de los barcos preferían fondear de noche para que sus tripulaciones descansaran. En lugar de tardar un día entero en conectar Marineford con el archipiélago, el pequeño barco pudo atracar en el puerto de la base marinera establecida localmente en la isla a última hora de la tarde. Tanya abandonó rápidamente el barco para llegar a la base, agradeciendo debidamente a la tripulación que la había traído al puerto. Aunque quizá no sintiera ninguna de las palabras que pronunció frente a estos hombres, para ella era importante mantener una buena imagen de sus colegas. La relación con el personal de menor rango puede ser considerada por los oficiales superiores como un elemento importante en su selección para un puesto superior en la jerarquía de la infantería de marina. Los ojos de Tanya se abrieron de par en par al notar que la arquitectura de esta base era muy similar a la de Marineford. Los pasillos se parecían al pasillo del cuartel general. Al menos puedo reconocer que el arquitecto que dirigió las obras de la infraestructura de la marina fue muy eficiente. Dado que los edificios de la infantería de marina eran esencialmente similares, era fácil para cualquier soldado orientarse en este laberinto de oficinas y pasillos. Los depósitos de municiones y los suministros de alimentos se ubicaban principalmente en las segundas plantas, lo que permitía a los soldados prepararse para las misiones al salir. Las entreplantas, a su vez, albergaban las oficinas de los oficiales, las oficinas de mando y las administrativas. Finalmente, las dependencias del personal se ubicaban en las plantas superiores del edificio. Tanya no tuvo problema en ir a la oficina de personal de la base para acceder temporalmente a los registros, como exigía el protocolo militar de la infantería de marina. Al llegar ante el oficial de personal, Tanya vio que estaba desplomado bajo varios papeles y no pareció notar la presencia del joven oficial, quien, gracias a su pequeña estatura, no sobresalía entre la pila de documentos que tenía delante. Miró con envidia a su superior, pues si cuidaba del personal, probablemente no necesitaría volver al campo de batalla ni estar constantemente en alerta por miedo a ser atacado. «Capitán, ¿en qué puedo ayudarle?». Una voz anciana y sombría sacó a Tanya de sus pensamientos. Ligeramente sobresaltada, Tanya se puso firme para saludar respetuosamente a su superior. «Coronel, vengo a informarle que deseo instalarme en su base para aprovechar mis días libres, según lo estipula el reglamento». «Descanse, capitán, olvídese de las formalidades, sobre todo porque está de permiso», respondió el anciano con indiferencia mientras sacaba un formulario del armario que tenía detrás. Todos sus movimientos eran lentos y flojos, así que Tanya pensó que lo hacía a propósito. «No creo que haya llegado aquí por su habilidad con las armas», bromeó Tanya para sus adentros. Tras unos segundos de búsqueda, el anciano le entregó el formulario de asistencia junto con un pequeño maletín negro con el logo de la marina, no más grande que un cuaderno grande. Divertido por la mirada inquisitiva de la joven, el viejo coronel sonrió ampliamente antes de continuar. «El cuartel general ya me ha informado de su llegada. La tripulación de la nave que lo trajo aquí debió de presentar su informe en el momento en que usted entró en su nave». Tras un breve instante de observación, el coronel suspiró profundamente antes de continuar. «Para confirmar su llegada a esta base, debe completar este documento y sellarlo. Una vez firmado, podrá trasladarse a la habitación 203, ubicada en el ala derecha del edificio». El coronel continuó su presentación de la ubicación mientras Tanya revisaba el formulario. Se aseguró de leer cada línea del documento. Habiendo trabajado en recursos humanos, Tanya era muy consciente de que este tipo de documentos, que a primera vista pueden parecer inofensivos y anecdóticos, pueden contener cláusulas indeseables que podrían resultar muy perjudiciales. Sin notar nada particularmente perjudicial, Tanya tomó la pluma estilográfica del escritorio y comenzó a rellenar el documento oficial, firmándolo finalmente. Al terminar, el anciano también le entregó el pequeño maletín. «Un pequeño obsequio del cuartel general como recompensa por tus fragmentos en el campo de batalla».
Tanya abrió el maletín y descubrió un pequeño cuaderno con muchas páginas que llevaban el sello del marine y el del almirante Sengoku. Este es un cuaderno que obliga directamente a la Marina y al gobierno mundial a pagar a cualquiera que se presente en una base naval la cantidad que indiques. Tanya toma el pequeño cuaderno y ve que la cifra de 500 millones de bayas está escrita en la portada. Es como una chequera, pensó Tanya. Entiendo cómo funciona el cuaderno, señor, comenzó Tanya. Por otro lado, no entiendo por qué el cuartel general me recompensaría con semejante suma, aunque podía ser gratificante ver recompensado el trabajo, era necesario estar alerta incluso con los regalos que podía dar la empresa, pues la joven sabía por experiencia que algunos podían envenenarse. Debe ser la recompensa recibida por la ejecución de los puños de fuego, porque la suma corresponde a la recompensa que recibió este pirata en vida, resumió el coronel, mientras mostraba el cartel de búsqueda del joven pirata. La suma de 500 millones de bayas estaba escrita en el cartel con las palabras vivo o muerto. Pero capitán, le aconsejo que tenga cuidado con sus gastos y no gaste más de su presupuesto asignado. Seguramente no querrá caer en la desaprobación de nuestros superiores. La pequeña rubia asintió para demostrarle a su superior que había comprendido perfectamente su advertencia. Con la libretita en el bolsillo, se puso firme para saludar a su supervisor y salió de la oficina después de que éste le diera permiso. Antes de hacer nada, era importante que la joven guardara sus pocas pertenencias en sus aposentos y durmiera bien, pues la última noche en el barco había sido terrible y el cansancio se le notaba en todo el cuerpo. Todavía no me acostumbro a dormir en el mar, se quejó Tanya, dejando escapar un bostezo antes de colocar todo su equipo, libreta y chequera sobre el pequeño escritorio. Bajo la ventana y escondiendo su fusil de chispa bajo la almohada por si alguien entraba en sus aposentos. Mientras organizaba mentalmente el día siguiente, Tanya miró fijamente la luz de la luna que comenzaba a cubrir la habitación a medida que pasaba el tiempo, permitiendo que los ojos de la niña se cerraran lentamente. Punto de vista. Ubicación. La oscuridad dominaba la habitación. Era imposible distinguir nada, salvo un pequeño rayo de luz que se filtraba bajo lo que parecía una puerta. La habitación parecía tan grande que casi todos los sonidos resonaban en ella. Era fácil adivinar la presencia de otras personas. La respiración entrecortada de algunos indicaba un estado de salud lamentable. A veces incluso se oían gritos que resonaban por la habitación. Aunque era imposible determinar el número de personas presentes, era casi seguro que había al menos unas 20. Sorprendentemente, nadie parecía forcejear ni intentar escapar de la habitación. Si alguien intentaba moverse, aunque fuera un poco, se oía un ruido de encadenamiento que sugería que todos debían estar encadenados. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Son preguntas que rondan la mente de la joven cautiva con los demás. Desde que recuperó el conocimiento, había intentado varias veces levantarse y caminar hacia la única fuente de luz de la habitación, pero una cadena atada a lo que parecía un collar le impedía moverse. A pesar de todos sus esfuerzos por recordar algo, no podía pensar en nada, ni siquiera en su nombre. Tras varias horas de abatirse en la oscuridad y compadecerse de sí mismo, la puerta que daba al exterior se abrió de repente con un fuerte estruendo. Se abrió de golpe como si alguien la hubiera empujado con fuerza y determinación, y aparecieron dos hombres. Al parecer, vestían algún tipo de uniforme, pues ambos vestían camisas rosas cubiertas por una especie de overol negro de 3 puntos. Lo más extraño era el volante blanco y negro que ambos llevaban en el cuello de sus camisas. Los dos hombres parecían dos gotas de agua. Incluso el sombrero negro que llevaban era idéntico y habían adoptado la misma pose. Entraron, dieron un paso y se detuvieron, dejando la puerta abierta tras ellos. Llevaban sus bolsas al hombro, sus garrotes en la mano, listos para batir a cualquiera que se atreviera a oponerse a ellos, con una mirada áspera, audaz, cansada y violenta en los ojos. El fuego de la chimenea de la habitación contigua los iluminaba. Uno de ellos parecía llevar un bloc de notas. Mientras su secuaz se aseguraba de que ninguno de los prisioneros hiciera nada contra ellos, el segundo parecía estar escribiendo información sobre ellos en su cuaderno. Se acercó a un joven vestido solo con pantalones morados y un pañuelo en la cabeza.
Parecía débil y completamente debilitado, pero se esforzaba por mantener la dignidad. Cuando uno de los dos hombres de camisa se le acercó, lo agarró del pelo y lo obligó a mirarlo a los ojos. «No te conozco», le dijo el guardia al joven con una sonrisa. «¿Cómo te llamas? Así podemos venderte mejor». Con una mirada de sospecha, el hombre de camisa tomó su bastón y lo golpeó 3 veces. Cada golpe le hacía escupir sangre. ¿Está muerto?, se preguntó la joven que, a diferencia de los demás prisioneros, no parecía sorprendida por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Era como si estuviera acostumbrada a tales cosas. Cuando el guardia volvió a agarrar al joven por el cabello para preguntarle su nombre, este seguía sin responder. Estando a la misma altura que su captor, aprovechó la oportunidad para escupirle en la cara, lo que enfureció de inmediato al guardia, quien volvió a golpearlo, procurando apuntarle exclusivamente a la cabeza. Tras unos segundos de extrema barbarie, los golpes del guardia cesaron al ver que el joven ya no respondía y probablemente ya estaba muerto. «Sé que este no era muy valioso, pero no maten la mercancía o el jefe nos bajará aún más el sueldo», lo regañó su compañero. «Hay que dar ejemplo con esta alimaña», respondió su colega encogiéndose de hombros, antes de volverse hacia los supervivientes. «¿Hay más voluntarios que me respondan ahora?». Como los prisioneros, asustados por la escena de terror, no respondieron, continuó lo que había empezado. «Nos pregunta nuestros nombres y parece estar rellenando un formulario tras observarnos, y antes, su compañero habló de mercancías. ¿Estoy tratando con un traficante de esclavos?», se preguntó la chica, quien, para su sorpresa, logró mantener la compostura hasta que el hombre de la camisa rosa se plantó frente a ella. «Oye, mira lo que encontré», gritó el hombre dirigiéndose al segundo, que seguía de guardia. «Una pequeña joya exótica», señaló en su dirección con un gesto de la cabeza. El segundo se le acercó y miró a la joven como si fuera un trozo de carne. Nunca había visto esos rasgos. «Qué desperdicio, seguro que acabará en manos de los tenryubitos. ¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre, devorándolo con una mirada perversa. Sin entrar en pánico, la chica respiró hondo, pero no le salió nada de la boca. Era como si el nombre estuviera en su lengua, pero no pudiera pronunciarlo. Una vena apareció en la frente del hombre violento, y de inmediato levantó el palo para golpearla en la cabeza, como le había hecho al joven un momento antes. Por reflejo, la joven colocó ambos brazos entre la cabeza y el palo para evitar lesiones graves y cerró los ojos preparándose para el golpe. Pero no ocurrió nada. Solo se oyeron muchos gritos que recordaban a las ovaciones y la diversión de la multitud. «La reunión está a punto de empezar, date prisa», gritó el primer guardia, dirigiéndose a la puerta, que permanecía abierta. Con un chasquido de lengua, el segundo también se dio la vuelta y, tras pasar junto al cuerpo del joven, sacó un pequeño control remoto de su bolsillo y lo apuntó al cadáver. E inmediatamente, un temporizador resonó en toda la sala. Luego, tras unos segundos, el collar explotó y arrancó la cabeza del cadáver, provocando un grito de terror entre los prisioneros. La joven todavía estaba en shock, no por la violencia de la escena que ocurría ante sus ojos, sino porque no podía recordar su propio nombre. A pesar de todos sus esfuerzos por recordar su vida antes de su encarcelamiento, nada le venía a la mente y esos esfuerzos estaban condenados al fracaso. Por primera vez desde su llegada a este lugar desconocido, la joven comenzó a sentir miedo. No recordar su nombre, ni siquiera su vida anterior, era tan aterrador que su respiración se volvió irregular y sibilante a medida que los diversos pensamientos aterradores invadían gradualmente su mente. Si empiezo a crear nuevos recuerdos y a forjar nuevas relaciones, y mis viejos recuerdos regresan, me desvaneceré para dar paso a mi antiguo yo, o desaparecerá de este mundo para siempre. ¿Qué debo hacer cuando me reúna con mis familiares? Su corazón se encogió cada vez más, hasta el punto de dolerle. ¿Qué será de mí? Punto de vista de Tanya Bond Gurachev. Ubicación: Grove 66, frente a la base naval local. Como no quería perder tiempo investigando, Tanya se levantó al amanecer para aprovechar al máximo sus vacaciones. Durante el desayuno en el comedor de la base, Tanya escuchó atentamente a los soldados de la guardia vespertina, quienes seguramente estaban descansando antes de acostarse.
Sus temas de conversación eran variados y poco interesantes. A veces recordaban la Gran Guerra en Marineford y también los diversos rumores que circulaban. Por cierto, dijo uno de los soldados, ¿sabías que la sala de subastas está abierta de nuevo? La mirada de desconcierto en el rostro de su amigo lo animó a continuar. Al parecer, los Tenryubito habrían insistido mucho en que la casa de subastas, así como el centro comercial, ya. Desde el incidente con la banda de Sombrero de Paja y sus aliados, no hemos podido recuperar ni un tercio de nuestras fuerzas. Estás loco si piensas que podríamos cubrir esos sucesos de nuevo, sobre todo porque Grove 1 está al otro lado del archipiélago, refunfuñó otro soldado que aún no había dicho nada. Sí, lo sé, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Es así. A los Tenryubitos les encantan este tipo de eventos, y los entiendo. Allí se puede conseguir de todo, incluso gente con habilidades poco comunes y muy solicitada. ¿Quieres decir que se trata más bien de comprar nuevas amantes? Todo el grupo rió mientras escuchaba la explicación del soldado antes de cambiar de tema. La espera de Tanya había valido la pena. Ahora sabía dónde continuar su investigación. Como uno de los soldados había mencionado antes en el comedor, Tanya se dirigió a la Arboleda 1, donde se encontraba la sala de subastas. No sé qué encontraré allí, pero me interesa mucho encontrar personas con habilidades raras y codiciadas. Quizás encuentre a alguien que pueda fabricarme las piezas que necesito para mi orbe de operaciones. Satisfecha con su programa, Tanya caminó silenciosamente hacia Grove 1 y su sala de subastas. No dudó en mirar los escaparates de las pocas tiendas, con la esperanza de encontrar algún artefacto útil para su supervivencia, mientras dejaba que sus ojos vagaran a su alrededor. Sabía que unas horas antes de su llegada a este mundo, se habían producido grandes disturbios en estos barrios. Las cicatrices de los combates aún eran visibles en algunos edificios y en las calles adoquinadas. La chica tardó casi toda la mañana en llegar al otro lado de la isla. Volando, podría haber llegado aquí en minutos, suspiró Tanya, intentando recordar la sensación que tenía al volar. No le gustaba mucho su segunda vida, pero la capacidad de volar y esa sensación de libertad le impulsaron a perseverar. A pesar del tamaño de Grove 1, Tanya no tuvo problemas para encontrar el edificio que buscaba. No solo estaba ubicado al pie del enorme árbol, sino que además era tan impactante arquitectónicamente que incluso quienes no conocían el archipiélago podían reconocerlo sin dificultad. El edificio estaba rodeado de extrañas torres con forma de flecha. El edificio parecía una especie de cúpula. La fachada estaba rodeada por docenas de pilares, y entre ellos se veían lo que parecían ventanas de madera entre los huecos que dejaban. Lo más curioso de este edificio es la forma del tejado. Una especie de tejado triangular, que parecía de paja, lo cubría. Una misteriosa placa con la inscripción Human fascinó a la joven, quien la observó fijamente mientras caminaba hacia la entrada. Dentro del edificio, un hombre de traje negro con un extraño logo que formaba una especie de sonrisa bajo el sol saludó muy cálidamente a la niña. Hola, ¿cómo puedo informar a un alto oficial de la Marina? Preguntó el hombre con una amplia sonrisa que parecía casi forzada, sin que pareciera sorprendido por su físico, lo que sorprendió a la joven, acostumbrada a oír constantemente comentarios sobre su pequeño tamaño. Me gustaría participar en la subasta, respondió Tanya en un tono bastante neutral, intentando mantener su imagen de oficial. Su interlocutor asintió, se acercó a un pequeño panel y sacó un pequeño cartel azul que le entregó a la chica. Al observarlo detenidamente, Tanya notó que tenía el número 203. ¿Por qué me sigue este número a todas partes? Pensó Tanya divertida, y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Con un gesto amplio del brazo, el recepcionista invitó a Tanya a entrar al enorme y oscuro anfiteatro. Frente a ella, una multitud de asientos bastante buenos se extendía hasta el escenario. Todo el ambiente a su alrededor parecía de excelente calidad. Algunos asientos parecían estar simplemente retocados con simples tablas de madera, lo que contrastaba con la atmósfera refinada que el dueño del lugar buscaba. Mientras la recepcionista acompañaba a Tanya a su asiento, aprovechó la oportunidad para explicarle cómo funciona la subasta.
Según él, al subir el panel, la puja aumenta en 10.000 vallas. Si es necesario invertir más, hay una pequeña pizarra debajo de todos los sillones de la sala que indica la cantidad que se puede invertir. El funcionamiento es bastante sencillo, funciona un poco como en mi antiguo mundo, por suerte, traje el método de pago de la Marina. Nunca se sabe, podría encontrarme con un objeto bastante raro. Tras recorrer docenas de pasillos, el hombre señaló el lugar elegido para la niña. Cuando Tanya miró en la dirección que le indicó la recepcionista, reconoció al almirante Kizaru con su habitual traje amarillo. Parecía estar hablando con personas con atuendos extraños, un hombre y una mujer que le recordaban a Tanya a los astronautas de su antiguo mundo, pero quienes se fijaron bien pudieron ver que se trataba de un atuendo que debía de ser extremadamente caro. Antes de acercarse, Tanya se fijó en el tono del almirante hacia estas personas misteriosas. Sería de mala educación por parte de la joven no respetar la etiqueta en compañía de su superior. No se preocupen, San Roswald, Santa Charlia, todas nuestras fuerzas están buscando al pirata del sombrero de paja y estamos haciendo todo lo posible para capturar al agresor de San Carlos. Sin siquiera mirarlo, el hombre de la burbuja alrededor de la cabeza respondió con desprecio. Obviamente no es suficiente. Deberían movilizar a toda la marina para encontrar a este primate. Antes de que el almirante, visiblemente abrumado por la conversación, pudiera replicar, la joven junto a San Roswald se enfureció con el pobre almirante. Y por cierto, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar buscando al hombre que se atrevió a ponerle la mano encima a mi hermano? Con oficiales como tú, no me sorprende que la marina no pueda rastrear a un solo pirata. Cuando Tanya finalmente llegó a su asiento, vio que los ojos de su superior se iluminaban, visiblemente contento de que ya no fuera el único en sentir la ira de estas personas. Al ver que el almirante desviaba la mirada, los dos nobles miraron en la misma dirección. El almirante se apresuró a hablar de nuevo. San Roswald, Santa Charlia, esta es la capitana Tanya de Gurechaf, la heroína de la guerra de Marineford, la oficial que ejecutó al hermano del pirata de sombrero de paja. Habiendo conocido ya a nobles del imperio en su segunda vida, Tanya había aprendido la etiqueta de primera mano y sabía cómo tratar a las personas con un complejo de superioridad más grande que el sol mismo. San Roswald, Santa Charlia, les presento mi respeto y admiración, declaró Tanya con tono solemne, haciendo una reverencia para respaldar sus palabras con hechos antes de continuar. Unas horas antes del inicio de la lucha contra Barba Blanca, me enteré de la blasfemia de la que fueron víctimas. Cada palabra fue pronunciada con teatralidad para enfatizar la importancia de estas personas. Quiero que sepan que durante esta batalla, todos tuvimos la tarea de capturar a este mafioso para que sufriera su castigo divino. Si bien no pudimos quitarle la vida ese día, les aseguro que la herida emocional que sufrió ese día es mucho peor que la muerte, se lo aseguro. Los dos nobles siguieron mirando a la joven sin decir nada, lo que la animó a continuar. El almirante Kizaru nos acompaña hoy personalmente, y yo también estoy aquí por petición expresa suya, para que la gente común comprenda lo importante que es para el mundo. Una sonrisa se dibujó en los labios de San Roswald, pero no dijo ni una palabra, sino que desvió la mirada para dirigirla hacia la escena. Una mirada a su superior le permitió a la joven comprender que estaba agradecido por su intervención, y lo vio tomar asiento, visiblemente aliviado. Tanya aprovechó la oportunidad para hacer lo mismo y escuchó un intercambio tranquilo entre los dos nobles. Me gusta mucho este oficial, por fin alguien que reconoce nuestra importancia sin que tengamos que recordárselo. Mi elocuencia nunca dejará de sorprenderme. He logrado congraciarme con nobles que parecen muy importantes cuando los veo dirigirse a un almirante, y mi superior parece complacido con mi desempeño e incluso podría atribuirse parte del mérito. La joven sabía que el reconocimiento de su superior le hacía ganar puntos y aumentaba sus posibilidades de ascender en la pirámide de poder. En realidad, la mayoría de las personas en altos cargos se ganan su lugar solo por sus relaciones y no por sus méritos, pero así es el mundo. La aparición de un hombre en el escenario sacó a Tanya de sus pensamientos. Era un hombre delgado y de aspecto excéntrico, con el pelo largo y plateado, un sombrero amarillo y gafas con forma de estrella. También llevaba un abrigo morado y una bufanda rosa.
Bienvenidos y gracias a todos los que tuvieron el valor de venir a apoyarnos en estos momentos difíciles tras los recientes acontecimientos, pero todo eso quedó atrás. Yo, Disco, su maestro de ceremonias, les presentaré, como siempre, lo mejor del mercado. Cada paso en el escenario, cada movimiento de este hombre, parecía calculado con precisión para enfatizar estas palabras. Sin más preámbulos, nos enorgullece presentar nuestro primer artículo. Apenas terminó su frase, un hombre con camisa rosa y overol negro apareció en el escenario, sosteniendo visiblemente una cadena de metal en la mano derecha. Cuando Tanya vio a qué estaba sujeta, un tremendo escalofrío de asco recorrió a la joven. Una jovencita enclenque, de no más de 20 años, estaba siendo arrastrada por el secuaz. La pequeña rubia comprendió que se trataba de una subasta de esclavos. Despreciaba profundamente a quienes se permitían coartar la libertad ajena con el pretexto de obtener considerables ganancias económicas. Aunque estaba indignada por la escena que se desarrollaba ante sus ojos y Tanya podía matar fácilmente a cualquier persona responsable de ese comercio, no podía hacer nada porque su reputación y la del marine estaban en juego. Este objeto nos llega directamente de las islas del norte. Aunque no sea útil como guardia ni como cocinero, los caballeros pueden saber que puede acompañarlos durante sus noches. Aunque las gafas del anfitrión le tapaban la vista, Tanya percibió un guiño feroz. Tras su discurso, sonó una campana, e inmediatamente decenas de tablones se levantaron, haciendo ofrendas a la joven, quien, obviamente, miraba al suelo, asustada, sin decir nada. 50.000 vallas. 60.000. Oferta tras oferta, haciendo sonreír al maestro de ceremonias. Vi 115.000 vallas, hay otros compradores potenciales que dejarían pasar semejante oportunidad. 120.000 vallas, gritó una voz desde la asamblea. Tengo 120.000 aquí. A la 1. A las 2, Disco dejó escapar un leve entusiasmo para dar a los indecisos una última oportunidad. Vendido al número 113, adjudicado al número 113, enhorabuena. Un estruendoso aplauso y felicitaciones siguieron al anuncio. Tanta emoción, esta producción, hizo estremecer a Tanya. No era cuestión de ir en contra de sus principios, pero decidió quedarse un poco más de todos modos para no arrepentirse de haberse perdido nada. Una pieza fascinante. La subasta siguió su curso despreocupado. Decenas de esclavos de todo el mundo desfilaron ante los espectadores, algunos encontrando rápidamente comprador, otros no. Cuando el último artículo salió del escenario, Disco tomó su lugar en el centro y volvió a tomar la palabra. Hemos tomado nota de algunos comentarios sobre los productos que ofrece nuestra hermosa familia y hoy decidimos salir de lo común y ofrecer artículos especiales. Durante su explicación, un títere apareció a la izquierda del escenario con un carrito cubierto con una gruesa tela blanca. Fue solo cuando el secuaz abandonó la escena que Disco agarró la sábana blanca y tiró de ella vigorosamente, revelando lo que estaba escondido detrás de ella. 2 frutas del diablo. Era la primera vez que Tanya veía ese tipo de fruta, pero ya sabía qué aspecto podrían tener porque había fotografías de algunas de ellas en algunos libros de la biblioteca de la sede central. La fruta del extremo derecho parecía una especie de piña negra con una trompa peluda. La segunda, en cambio, parecía un melón clásico de color naranja. No están soñando, damas y caballeros, continuó el hombre del atuendo extravagante, tomando la fruta negra en su mano. Es una auténtica fruta del diablo. Todos parecían asombrados por la oferta del maestro de ceremonias, pues incluso antes de que mostrara su efecto, algunos ya habían empezado a hacer ofrendas. Tanya sabía que estas frutas eran raras y únicas, pero nunca imaginó que pudieran ser tan raras. Amigos, tranquilos, primero les presento, estos, comentó Disco, mientras se aseguraba de mostrar la mayor cantidad posible de fruta, son un modelo bastante raro de Zoan. Quien lo coma obtiene la habilidad de transformarse en un poderoso gorila. El hombre continuó con su explicación y luego comenzó a subastar la fruta. Realmente no necesito ese poder. Nadar es demasiado importante como para renunciar a él, sobre todo en este mundo. Además, mis habilidades han demostrado ser muy efectivas contra los usuarios de frutas del diablo.
Debería concentrarme en encontrar un artesano que pueda trabajar correctamente las piezas que le mostraré. La puja por esta fruta duró unos 30 minutos. Todos los participantes estaban ansiosos por conseguirla. Finalmente, los tenryubitos la adquirieron por 450 millones de bayas. Después de que la fruta del gorila fue guardada de forma segura en un pequeño cofre dorado, el maestro de ceremonias aprovechó la oportunidad para tomar la segunda fruta. En cuanto a esta fruta, estoy un poco molesto. No creo que pueda usarse en una pelea, ni siquiera para controlar a alguien. Por otro lado, puede dar la habilidad de cambiar la forma de los objetos que toca el usuario. Tanya se sorprendió al descubrir las habilidades de esta fruta. Era justo lo que necesitaba. Esta fruta podría ser la solución para trabajar en las piezas que tanto necesitaba. Mientras esperaba la campana de salida, Tanya observó a la multitud para ver si la fruta interesaría a los inversores, pero al ver que nadie hacía caso a las indirectas de Disco, Tanya sonrió levemente. Es importante conseguir esta fruta, aunque tenga que usar todo mi botín para lograrlo, dijo. Cuando recibió la señal, Tanya esperó antes de empezar a pujar, ya que mostrar demasiado interés podría tentar a algunos a pujar de más. Vamos, damas y caballeros, con un precio base de solo 20 millones de bayas, eso es un hecho, sin inversores a la vista. Tanya tomó su pequeño panel, lo levantó y miró desafiante a los inversores que la observaban con curiosidad. Al ver que algunos la miraban con temor, Tanya no intentó comprender las razones de su miedo, sino que se concentró por completo en su objetivo. 20 de octubre de 2000 bayas para el número 203, gritó el hombre en el escenario, señalando a la chica que recobraba la esperanza. Siguió observando a todo el público para no perderse ninguna señal que se alzaba. 30 millones de bayas, gritó una mujer de mediana edad con un largo pelaje marrón sobre los hombros. 30 millones, 500.000 bayas, respondió Tanya casi al instante. 40 millones de bayas, respondió su oponente en un tono casi provocativo. Se pagarán 200 millones de bayas de inmediato. Este anuncio provocó exclamaciones de sorpresa tanto entre los concursantes como entre el personal en las filas de asientos. Tanya entonces miró en dirección a su competidora para observar su reacción y vio que había vuelto a sentarse en su asiento con una expresión molesta y resignada en su rostro, señal de que esta mujer había renunciado a la idea de obtener esta fruta del diablo. Escuché 200 millones, ¿alguna otra sugerencia? A la una. A las 2, con el rabillo del ojo, Tanya vio a un hombre mirándola fijamente, con su pequeña tabla en la mano, listo para sacarla, pero la mirada siniestra y amenazante que Tanya le dirigió la hizo bajar la vista rápidamente, y él cambió de opinión en el último momento. Vendido al número 203, enhorabuena. No olvides venir al final de la sesión a recoger tu lote. Tras adquirir la segunda fruta de la misma forma que la primera, el desfile de esclavos continuó casi al instante. Necesito encontrar una solución para esta fruta, pensó Tanya. Necesito encontrar a alguien de confianza y convencerlo de que la coma para que me dé estas monedas. Al ver que el desfile de esclavos continuaría durante unas horas más, Tanya decidió irse y regresar al final, pues no quería seguir presenciando este patético espectáculo. Se levantó y saludó respetuosamente, primero a los tenryubitos, quienes asintieron, y luego a su superior. Llegamos a una rareza, no encontrarás a otra joven con semejante físico, empezó a decir Disco con su voz insoportable. Su atuendo y su rostro dan la impresión de que viene de una isla desconocida. Mientras Tanya miraba hacia la escena, no supo cómo reaccionar. Parecía estar en shock ante lo que ocurría ante sus ojos. Frente a ella, en el escenario, atada al cuello con una cadena, estaba una joven de larga cabellera castaña y magníficos ojos azules. Su familiar uniforme verde, similar a su antiguo atuendo, dejó a la rubia sin palabras. Solo la palabra Visa salió de sus labios. Capítulo 18. El demonio. Punto de vista. Visa. Ubicación. Casa de subastas Archipiélago Saguardi. Aturdida, la joven observó el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos.
Frente a ella había un enorme semicírculo con varias personas de pie, todas observándola con una mirada inquietante, similar a la de un gran carnívoro que observa un trozo de carne sangrante. Tiempo antes, un hombre desconocido con camisas rosas la había sacado a la fuerza de la habitación oscura donde la niña había recobrado el conocimiento. Sin mediar palabra, uno de los hombres la agarró por la cadena del cuello y la condujo por un laberinto de pasillos y corredores oscuros. Solo después de varios minutos de caminata forzada, la luz apareció ante sus ojos. Los gritos que había oído desde su celda se hicieron más fuertes y claros. Estresada, la joven no pudo evitar aferrarse al medallón que llevaba colgado del cuello desde que despertó. Aunque sabía que no era esencial, su presencia la reconfortaba. Todavía no entendía qué pasaba ni dónde estaba, pero una cosa era segura. Quedarse allí significaba peligro. Cuanto más se resistía, más tiraba el carcelero de la cadena con todas sus fuerzas hasta llevarla al centro del escenario. La persona con las gafas de sol extrañas, de pie a su derecha, tomó la palabra. En cuanto a esta, dijo, es una belleza extranjera de 20 y tantos años. Respiró hondo antes de continuar. No sabemos nada de ella, ni de dónde es, ni siquiera su nombre, pero seguro que sabes qué hacer con ella. Este hombre de gafas de sol extrañas, de pie a su derecha, hizo que la joven se estremeciera con sus explicaciones, y unas fuertes ganas de vomitar le recorrieron el estómago. ¿Cómo pueden esta gente tratarme como un objeto? Como en respuesta a su pregunta, una alarma resonó en la sala. Al instante, decenas de voces se alzaron frente a ella, pero no pudo distinguir con claridad los rostros de quienes la precedían. Todos ofrecían ofertas que parecían vacilar al levantar pequeños carteles. Tengo que salir de aquí, pensó la joven, intentando levantarse y huir. Pero fue en vano. La mano de un hombre enorme la sujetaba firmemente por el hombro izquierdo, obligándola a arrodillarse en el suelo del escenario. Varias propuestas volaron de un lado a otro, principalmente de ancianos con ojos lujuriosos, devorando a la joven con sus miradas. En el fondo, la joven sabía que si alguno de estos hombres la compraba, terminaría convertida en esclava sexual. Esta simple suposición le causó tanto dolor que empezó a vomitar la poca comida que le quedaba en el estómago, en el suelo y cerca de los zapatos del presentador. ¿Puedo saber qué tramas, pedazo de inmundicia? El presentador se la lanzó y la golpeó brutalmente en el hígado. Tuvo cuidado de no dañarle la cara, para que no perdiera valor. La reacción del público fue totalmente inesperada. Ver a la joven vomitar junto al maestro de ceremonias los divirtió visiblemente, tanto que las propuestas aumentaron aún más, alcanzando sumas astronómicas. 100 millones de vallas, 120 millones. Algunos invitados incluso comenzaron a insultarse, acusándose mutuamente de hacer todo lo posible para impedirles adquirir una pieza tan rara. Al ver que el maestro de ceremonias no reaccionaba, sino que esbozaba una amplia sonrisa, comprendió que estaba satisfecho con lo que ocurría ante sus ojos. Si ve a la gente peleándose por mí, ganará una fortuna, comprendió la castaña con desesperación. Las propuestas seguían lloviendo hasta que una vocecita infantil se alzó por encima del alboroto. Ofrezco 300 millones de vallas. La multitud se volvió hacia quien había hecho la oferta, una niña pequeña que parecía bastante joven. Desde su posición, se podía ver su hermosa cabellera rubia recogida en una coleta, con un pequeño mechón colgando sobre su cabeza. Sus penetrantes ojos azules, de infinita frialdad, la miraban fijamente sin apartar la mirada ni un instante. El maestro de ceremonias, tan sorprendido como su público, tardó un tiempo en comprender la astronómica suma propuesta. Sin embargo, solo le tomó un instante recuperar la compostura y continuar con la puja. He oído que 300 millones de vallas, ¿alguien puede superar esta oferta? Ante el silencio de la multitud, el hombre reanudó sus ánimos. Vamos, damas y caballeros, este es un bien muy escaso. No lo volverán a ver pronto, créanme. La multitud no dijo nada más. La suma propuesta incluso tuvo el efecto de interrumpir el inicio de una pelea que se estaba gestando. No tengo más sugerencias, así que esta jovencita apostará 203. A la 1, a las 2. 700 millones de vallas.
gritó una voz cerca de la chica. Era un hombre bastante mayor con una túnica blanca y una especie de burbuja en la cabeza. Iba acompañado de una mujer mucho más joven que él, que vestía el mismo atuendo. Ante el anuncio de tal cantidad, nadie habló, ni siquiera la pequeña rubia, quien miraba fijamente a su oponente con tanta intensidad que cualquiera podría creer que era capaz de saltarle a la garganta y destriparlo en el acto. Su oponente, en cambio, mantuvo una postura digna y ni siquiera se molestó en mirarla. La intervención del moderador rompió el silencio que se había instalado repentinamente en la sala. A simple vista, nadie quiere superar esta oferta. Al observar las reacciones de los clientes, la joven se dio cuenta de que solo el miedo les impedía pujar más. Incluso pilló a una mujer intentando a toda costa evitar que su marido siguiera participando, dando la impresión de que podría ser ejecutado en cualquier momento si lo hacía. Va a la 1, va a las 2, vendido a San Roswald por 700 millones de vallas, felicidades. Tras este anuncio, todos los presentes aplaudieron al hombre de blanco. Mientras tanto, seguía sin mostrar reacción alguna. Sin embargo, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero desapareció casi tan rápido como había aparecido, dejando a la joven dudando si la había visto. Ya casi terminamos. Invito a nuestros afortunados compradores a pasar a la sala de entregas y a los demás a seguir al personal. Para quienes quieran, les presentaremos los segundos lotes sin vender de la última venta. Inmediatamente, la joven vio a su derecha a una persona bastante mayor que había sido traída a la fuerza al escenario de la misma manera que ella, y el hombre que sostenía su collar tiró de él nuevamente para jalarla por la fuerza hacia él y llevarla detrás del escenario. Sus ojos, acostumbrados a la intensa luz del escenario, tenían dificultad para ver sus propios pies. ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo podré escapar? No quiero terminar mi vida como esclava. En lugar de girar a la izquierda y regresar a la gran celda donde había recobrado el conocimiento, el guardia la obligó a continuar su camino, subiendo una enorme escalera dorada. En el centro, una enorme alfombra roja, que parecía tener cierto precio, se extendía desde el pie hasta la cima. Las paredes que bordeaban la escalera estaban cubiertas de diversas pinturas de gran valor, que representaban a varios hombres y mujeres con atuendos similares a los de su comprador. Una vez arriba, la joven y su carcelero entraron en una pequeña habitación contigua al gran escenario del que habían salido. Al fondo de esta habitación había dos grandes mesas de madera que ocultaban parcialmente a dos hombres con camisas rosas que parecían estar esperando algo. Detrás de ellos, a su derecha, había una jaula donde ya estaban sentadas varias personas. Todas llevaban el mismo collar que podía usarse para decapitar a un ser humano en cualquier momento. Esto explicaba la ausencia de protestas por parte de los reclusos, quienes parecían haberse dado por vencidos. A su izquierda había una mesa larga sobre la que se extendían diversos objetos. Pequeños cofres cerrados con grandes candados, espadas, armas de fuego, etc. Esta debe ser la sala de entrega de premios y pagos, concluyó la joven mientras se dirigía a la jaula. Al pasar por las oficinas, notó que algunas personas ya estaban haciendo fila para cobrar su premio mientras ella las observaba. Una vez dentro de la jaula, la joven divisó un lugar libre en un viejo banco de madera al fondo de la celda y aprovechó para acomodarse allí, resignada a la idea de terminar como esclava el resto de su vida y punto de vista. Tanyabón de Gurachav. Ubicación: casa de subastas del archipiélago Sabaody. Aún aturdida por la surrealista escena que acababa de ocurrir ante sus ojos, Tanya seguía intentando comprender cómo su brazo derecho había acabado en ese nuevo mundo. Tanya no tenía ninguna duda sobre la identidad de la joven. Su aire petulante y sus grandes ojos azules la hacían fácilmente reconocible. Tanya salió de sus pensamientos al ver cómo uno de los guardias se llevaba a su compañera. Sin duda, tiene que llevarla a la sala de recolección de premios. Tengo que llegar a ella antes que los nobles. Miró de reojo al hombre que acababa de comprar a su compañera. Este no parecía preocupado por recuperar su lote. Incluso empezó a bostezar antes de volver a concentrarse en la escena y los últimos artículos presentados. Era como si la cantidad que acababa de gastar le fuera insignificante.
La pequeña rubia se encogió de hombros y se acercó a uno de los guardias que estaban en la parte superior de la cámara, cerca de la salida. Disculpe, ¿dónde está la sala de recogida de artículos? Preguntó Tanya mirándolo fijamente a los ojos. Al principio, desconcertado, el hombre de la camisa rosa se acercó a Tanya y le respondió con tono divertido. Todavía eres muy pequeña para eso, pequeña. ¿Dónde están tus padres? ¿Quieres que te ayude a encontrarlos? Al oír la respuesta del guardia, Tanya frunció el ceño y lo agarró por el cuello de la camisa, acercando el rostro del hombre al suyo. Escúchame, respondió Tanya con frialdad, sin dejar de mirarlo a los ojos. No tengo tiempo que perder contigo. Date prisa y muéstrame la dirección, o te arrestaré por obstrucción a la justicia, gruñó Tanya, mostrando la inscripción justicia escrita en su abrigo. Al darse cuenta del error que acababa de cometer, el hombre señaló con su dedo índice un pequeño pasillo ubicado en el ala derecha del hemiciclo antes de correr hacia la salida. Acelerando el paso, Tanya tomó el pasillo que parecía conducir detrás del escenario. Después de unos minutos de caminata, la muchacha llegó frente a una enorme escalera dorada, pero no se detuvo en los detalles ni siquiera en los cuadros dispuestos a lo largo de las paredes. Al llegar a lo alto de la escalera, Tanya entró en la sala de retiro de ventas sin siquiera quedarse sin aliento por el ascenso. E inmediatamente examinó toda la sala con la esperanza de encontrar a la chica de cabello castaño, pero fue en vano. Al final de esta sala había una oficina donde dos filas estaban separadas por cordones de seguridad. Varias personas presentes durante la subasta ya esperaban frente a la oficina de la derecha, a diferencia de la de la izquierda. Sin querer perder más tiempo, la chica se dirigió al mostrador de la izquierda. La recepcionista, mientras tanto, parecía absorta en sus pensamientos. Carraspeando, Tanya llamó la atención del hombre que tuvo que levantarse para ver a la chica detrás del mostrador. ¿Qué puedo hacer por usted, querido cliente? Preguntó, casi molesto. Quisiera obtener información sobre los artículos adquiridos y, al mismo tiempo, recuperar mi propiedad. Al ver el pequeño cartel en las manos de la joven, el hombre se levantó lentamente y caminó hacia los lotes almacenados detrás. Tomó un pequeño cofre bien cerrado y se lo entregó a la joven. Gracias por su visita, nos vemos pronto, dijo mecánicamente sin darle tiempo a Tanya a responder. Espere, aún me quedaban algunas. El hombre le interrumpió de inmediato. Escuche, querida clienta, estoy muy ocupado, dijo, señalando con la cabeza la fila que se formaba detrás de la pequeña rubia. Le di su lote, y si no me equivoco, no compró nada más. Para cualquier información, la invito a volver a ver a mis colegas en la recepción de la sala de subastas. Apenas había terminado de hablar cuando se dirigió al siguiente cliente, quien se había tomado la libertad de darle un ligero golpe con el hombro para ocupar su lugar. Molesta, Tanya chasqueó la lengua y se alejó del mostrador para regresar a recepción. Cuando estaba a punto de subir las escaleras, Tanya sintió una sensación que no había sentido desde su llegada. Una perturbación mágica. Tanya exclamó. ¿Una perturbación mágica aquí? Mientras cerraba los ojos para concentrarse en la fuente de la emisión. Sin su pericia en el cálculo, era muy complicado seguir un rastro mágico como antes. Solo conozco a una persona en este mundo capaz de emitir semejante perturbación mágica. Concentrada en su atención, Tanya caminó por el sendero hacia la celda al fondo de la habitación. No le había prestado mucha atención hasta entonces, pues solo había podido distinguir hombres, pero al observar más de cerca, notó que las mujeres se habían apiñado en un rincón de la celda, y entre ellas estaba su antigua camarada, Visa. Punto de vista. Visa. Ubicación. Sala de retiro. La chica ya ni siquiera prestaba atención a su entorno. Era como si hubiera perdido toda esperanza de escapar. Al recorrer con la mirada la pequeña celda, notó que todas las demás reclusas también se habían dado por vencidas. Todas tenían la mirada vacía, llena de desesperación. A veces, algunos reclusos eran llevados por los hombres de las camisas rosas, sin encontrar resistencia. No sé qué puedo hacer para escapar, pensó. Visa. No conozco a nadie por aquí que pueda ayudarme. Visa. Así que no debería esperar ayuda externa. Visa.
Visa. Tras perder el hilo de sus pensamientos, la joven morena observó todo a su alrededor para encontrar la causa del ruido. Recorriendo con la mirada de izquierda a derecha, una pequeña rubia se paró frente a la jaula y pareció observarla con su penetrante mirada azul. A primera vista, debía de tener unos 10 años. Su atuendo también resultaba curioso para una niña de su edad, pero lo más sorprendente fue la presencia de pistolas y un estoque en su cinturón. Me pregunto qué querrá. Se preguntó la morena mientras acercaba las rodillas a su cabeza para hundir la cabeza en ellas e intentar olvidar la terrible situación en la que se encontraba. Visa. Insistió la pequeña rubia mientras señalaba con el dedo. Con una mirada inquisitiva, miró a un lado y a otro para asegurarse de que era la persona a la que llamaba. Esa niña debe conocerme. Pensó la cautiva mientras se levantaba esperanzada y caminaba hacia la niña. Al observarla con más atención, una inexplicable nostalgia la invadió. Era como si acabara de reencontrarse con una amiga que llevaba mucho tiempo ausente. Visa, ¿qué haces aquí?, preguntó la pequeña rubia con voz autoritaria, mientras observaba con sorpresa el relicario que le colgaba del cuello. ¿Y cómo lograste conservar tu joya del cálculo? Así que soy Visa. Obviamente, esta niña me conoce. Me pregunto qué relación teníamos antes. De repente, la pequeña rubia extendió la mano e intentó agarrar su colgante. Instintivamente, Visa retrocedió unos pasos. Siento decepcionarte, pequeña, pero parece que tengo amnesia. No recuerdo nada ni a nadie. ¿Puedo saber de quién es mi honor?, preguntó la joven morena a la defensiva. Hubo un largo momento de silencio antes de que su interlocutora hablara. Al principio, pareció muy sorprendida por la respuesta de Visa. Sin embargo, su sorpresa duró poco, pues una vena abultada pareció formarse en la frente de la pequeña rubia. Su rostro reflejó diversas expresiones antes de que una sonrisa malsana e inquietante se dibujara en él mientras su mirada recorría la habitación. De repente, sin siquiera anunciar sus intenciones, la joven lanzó un fuerte puñetazo contra los barrotes de la celda que se retorcieron bajo la presión sin ceder, provocando que Visa retrocediera cada vez más hacia el fondo de la celda, muy lejos. No reconoció a esta aterradora niña, pero su comportamiento y reacciones la hacían parecer muy peligrosa. Se tranquilizó al ver a los guardias apostados alrededor de la jaula abalanzarse sobre ella para impedirle continuar con sus actos. Se aseguró de que no quedarán clientes en la habitación, comprendió la joven, repasando la escena. Suéltenme, banda de subordinados, o les aseguro que los rebano por la mitad. ¿Qué derecho tienen a encarcelar a mi subordinado así? 3 hombres se habían abalanzado sobre la pequeña niña de cuerpo endeble para inmovilizarla. Solo después de unos segundos, cuando la niña dejó de forcejear, sonó un disparo. E inmediatamente, los guardias retrocedieron unos pasos, excepto uno que permaneció tendido en el suelo, inerte. Atacar a un oficial de la Marina se castiga con la muerte, refunfuñó la niña mientras se ponía de pie. Ante la amenaza, los 2 hombres se miraron aterrorizados, sin saber qué hacer en esa situación. Patty, Danny, ¿podemos saber qué están haciendo? Las oímos desde el escenario. El jefe se va a enfadar mucho si siguen haciendo tanto ruido. Mirando hacia las escaleras, Visa vio a 3 hombres con camisas rosas que desenfundaron sus armas casi de inmediato al ver a su colega en el suelo y a los otros 2 acorralados. Vinieron a rodear a la niña, que fue rodeada de inmediato. Cuidado, esta loca dice ser de la Marina. Agarradla. Estará en oferta en la próxima sesión. Al unísono, una vez dada la orden, los 5 hombres se abalanzaron sobre la niña, que permaneció impasible en medio de la sala. Al ver esta escena desarrollarse ante sus ojos, Visa tuvo un mal presentimiento. Era como si supiera lo que iba a pasar. ¿Los van a masacrar?, comprendió Visa con horror mientras retrocedía aún más hasta tocar la pared trasera de la celda. Su intuición acertó. Incluso habiendo alcanzado el máximo impulso, los ataques de sable de los guardias ni siquiera alcanzaron a la niña. Una especie de burbuja verde se había formado a su alrededor, impidiendo que las espadas la alcanzaran. Era como si hubieran golpeado una roca sólida. Visa vio a la niña suspirar antes de correr, mareada, hacia uno de sus atacantes.
Apenas tuvo tiempo de ver cómo el brazo derecho de la pequeña se iluminaba en verde antes de hundirse en el abdomen del pobre hombre que tenía delante. Tengo que salir de aquí antes de que esa loca me ponga las manos encima. Sin embargo, sin otra opción, una rápida mirada a los prisioneros le dijo que no esperara nada de ellos, la mayoría de los cuales ni siquiera habían levantado la vista a pesar del campo de batalla que tenían al lado. Comprendió que solo podía apostar por la victoria de los guardias. La batalla rugía en el centro de la sala. Llamar batalla a esto sería quedarse corto. De hecho, fue más bien una masacre. Los guardias simplemente no pudieron contraatacar a este monstruo. ¿Pero qué hacen sus refuerzos? ¿Por qué no piden ayuda? Se preguntó la joven antes de ser interrumpida por una voz ronca que parecía provenir del exterior del edificio. Aléjate de la pared, rápido. Punto de vista. Tanyabón de Gurachav. Ubicación. Sala de retiro. El olor a sangre era algo que Tanya odiaba por encima de todo. A pesar de todas las batallas que había librado, seguía sin soportar el olor metálico de la sangre. Con profundo asco, la joven puso el pie sobre el pecho del hombre que aún colgaba de su brazo y lo arrojó con todas sus fuerzas contra la pared de la habitación. Fue lanzado con tanta fuerza que su cuerpo se dislocó con el impacto. Fue como si lo hubiera atropellado un tren. Al mirar su camisa, Tanya vio que goteaba sangre. Una vez que me libre de esos subordinados, abriré la jaula y subiré a Visa antes de que lleguen los compradores a recoger sus compras. ¡Alto! No tienen derecho a hacer eso. Llamen al cuartel general de la Marina en la isla, gritaron los guardias uno por uno. Al ver que los guardias ya no se atrevían a acercarse, Tanya comenzó a caminar hacia la celda mientras activaba su espada mágica para abrir una abertura. Justo cuando la niña estaba a punto de cortar la jaula, una luz brillante la cegó, seguida de un estruendo ensordecedor, y salió despedida hacia atrás casi al instante. Al levantar la vista, Tanya vio una enorme brecha en la pared de la celda que daba al exterior. Los prisioneros, mientras tanto, parecían haber sobrevivido milagrosamente. Había algunas heridas aquí y allá, pero nada significativo, a diferencia de sus agresores, que se retorcían en el suelo como vulgares camarones. Debieron haber usado algún tipo de explosivo de termita, o una carga equivalente, para romper la pared y crear una explosión en línea recta, comentó Tanya al ver los daños causados por la explosión. «Dense prisa antes de que los atrape la marina», gritó un hombre de complexión imponente que irrumpió en la celda. Vestía una especie de chaqueta de cuero y pantalones negros. Lo más intrigante era el casco de hierro que le ocultaba el rostro. En la mano derecha sostenía una especie de arpón. No fue necesario pedirles a los prisioneros que evacuaran. En cuestión de segundos, todos escaparon por la brecha excavada en la pared. Solo el misterioso enmascarado y Visa permanecieron en la celda, y Visa, obviamente, no sabía qué hacer. Tanya vio cómo evacuaban a algunos prisioneros a lomos de peces voladores, los mismos peces que había visto el día de su llegada a este mundo. «Vamos, señorita, sígame, disfrute de la libertad que le ofrecemos y váyase de este maldito lugar», gritó el enmascarado en dirección a la joven castaña. Al ver que su subordinada asentía, Tanya caminó hacia ellos. «Teniente Victoria Ivanovna Serebryakov, ¿debo concluir que esto es una deserción?», preguntó Tanya con un tono autoritario que hizo que Visa se detuviera en seco. Mientras seguía avanzando hacia la brecha, la pequeña rubia continuó. «Hoy, más que nunca, necesito un oficial eficaz a mi lado. Sus resultados anteriores han contribuido enormemente a la evolución de la compañía 203 y me gustaría que pudiéramos empezar de nuevo hoy. Mimar el ego de tus subordinados sigue siendo uno de los pilares fundamentales en la gestión de recursos humanos. No cometeré el mismo error que en mi primera vida. Puede que hayas perdido la memoria, Visa, pero verás que mi entrenamiento te la devolverá». Al ver que estas últimas palabras habían sembrado dudas en su mente, Tanya continuó avanzando hasta que algo le sujetó el tobillo. Al mirar más de cerca, era uno de los guardias a los que se había enfrentado antes. Parecía estar sufriendo, igual que sus otros dos compañeros que yacían en el suelo. «Debería deshacerme de los testigos problemáticos. El mundo no debe saber que un marine perdió la calma frente a esclavos».
Adaptando sus acciones a sus pensamientos, Tanya agarró un arma que estaba en el suelo junto al guardia y disparó fríamente a los últimos supervivientes en la cabeza. Ver a los guardias recibiendo disparos así hizo que su subordinado gritara de horror. Jamás. Es imposible que me hayan relacionado con un monstruo como tú. Jamás habría tolerado semejantes acciones sin intervenir. Y con un rostro decididamente resuelto, la joven morena saltó por la brecha. La siguió el misterioso enmascarado, y en un instante, ambos despegaron por turnos a bordo de un pez volador que curiosamente parecía una especie de toro. Queriendo perseguirlos, Tanya corrió hacia la brecha mientras gritaba furiosa el nombre de su antiguo subordinado cuando, de repente, sintió un poderoso aliento que venía frente a ella. Fue una segunda explosión, mucho más potente que la primera, que la hizo subir las escaleras como un vals. Al no haber tenido tiempo de activar su escudo reforzado a tiempo, y al estrellarse su espalda contra la pared, la pequeña rubia jadeó por la impresión, tanto que sintió que se asfixiaba durante los minutos siguientes, lo que oscureció cada vez más su visión. «Capitán. Capitán». La voz de un hombre resonó en sus oídos. Tanya reconoció sin dificultad la voz del almirante Kizaru, que acababa de unirse a ella. Poco a poco, recobrando la conciencia, Tanya negó con la cabeza para ordenar sus pensamientos, y sin siquiera prestarle atención, la joven se levantó de repente y se dirigió a toda velocidad hacia la brecha por la que había huido su antiguo camarada. Ella ya no estaba allí, el misterioso grupo de individuos había logrado recuperar a los rehenes y escapar, con su antiguo compañero a su lado. Ver a Visa en este mundo me confirmó que ya no estoy sola, sin embargo, no hay garantía de que sea la única persona que pueda encontrar, pensó Mary Sue en ese momento. Puede que esa maldita entidad no interfiera conmigo directamente, pero si empieza a traer de vuelta a este mundo a todos los que me guardan rencor, la cosa podría complicarse mucho. En un gesto lleno de rabia y odio, Tanya pateó la primera piedra que se cruzó en su camino y tiró con todas sus fuerzas. Siguió la piedra con la mirada y vio que había golpeado el pequeño cofre que contenía la fruta del diablo que acababa de comprar. Lo abrió para asegurarse de que la fruta no hubiera sufrido daños. La agarró con cuidado y la examinó desde todos los ángulos antes de dar un suspiro de alivio. Tendré que encontrar una solución rápida con respecto a este poderí, pensó Tanya mientras miraba fijamente la fruta. Capitán, no es amable de su parte ignorar las llamadas de su superior, ¿sabe? Saltando ante el llamado del almirante, Tanya volvió a poner la fruta en su caja y se puso firme. Disculpe mi rudeza, señor. El hombre levantó una ceja y miró a su alrededor. Tendrá que explicarse, capitán, y antes de que ella pudiera responder, le dio la espalda y bajó las escaleras. Ahora no, capitán. Esperaré con interés su informe en el cuartel general Sabaody. Si nos quedamos aquí, aumentarán nuestras posibilidades de tener que lidiar con los Tenryubitos. Punto de vista. Victoria Ivanovna Serebryakov. Ubicación. Archipiélago Sabaody. Visa aún no podía creer la situación en la que se encontraba. Hacía unas horas, jamás se habría imaginado encontrarse a lomos de una especie de pez volador, parecido a un bisonte, volando por un bosque de enormes árboles. Aprovechó la altura para observar su entorno. Los árboles eran enormes y tenían números escritos en sus troncos. A lo lejos, los sonidos de la ciudad atrajeron su mirada hacia un pequeño pueblo enclavado al pie de uno de los árboles gigantes. Sin embargo, lo que más la intrigaba eran las grandes burbujas que se elevaban desde el suelo hacia el cielo. Como si percibiera su curiosidad, el misterioso individuo le dio una palmadita en la rodilla y habló por primera vez desde que estaban en el aire. Bienvenida al archipiélago Sabaody, anunció con un tono casi solemne. Carraspeando, continuó con un tono más serio. Supongo que debe tener muchas preguntas sobre su situación. Pero primero, necesita conocer al anciano que puede quitarle el collar que lleva alrededor del cuello. Instintivamente, se llevó las manos al collar que aún llevaba alrededor del cuello. No había pensado en eso cuando escapé, pero ¿qué haré si este collar se activa? De inmediato, la imagen del collar explotando alrededor del cuello del cadáver del joven en la habitación oscura volvió a su mente, provocándole un ataque de pánico.
No te preocupes por ese collar, la tranquilizó el hombre con voz tranquilizadora. Si fuera a explotar, lo habría hecho mucho antes. Podemos agradecerle a este niño de la marina por matar a todos los guardias cercanos. De lo contrario, la fuga habría sido mucho más compleja. La mención del niño despertó en ella recuerdos de la horrible escena que se había desplegando ante sus ojos minutos antes. Una vez más, el hombre enmascarado le dio una palmadita en la rodilla, indicándole que se relajara. Prepárate para contener la respiración. Vamos a bucear, dijo antes de que el pez volador iniciara su descenso hacia el río que sobrevolaban. La sensación del agua en la piel hizo que Visa se estremeciera, pero no fue una experiencia desagradable. Tras días confinada en una habitación oscura, no había tenido la oportunidad de lavarse la cara hasta ahora, así que este contacto con el agua fue bienvenido. Tras ganar velocidad bajo el agua, el pez se impulsó de nuevo al aire con sus potentes aletas. Es muy divertido como medio de transporte si te olvidas de que necesitas cambiarte de ropa, comentó Visa. ¿Ves ese bar de ahí? Preguntó el hombre, señalando un extraño edificio con una forma esférica en el tejado. Allí es donde vamos, y donde puedes empezar de nuevo, anunció con orgullo. A medida que se acercaban al edificio, el sonido de su collar se intensificaba, y la ansiedad de Visa crecía. ¡Viejo! Gritó de repente el hombre enmascarado a un hombre que parecía ser el dueño del bar. Necesitamos tu ayuda. El collar de esta joven se ha disparado. Sin ver con quién hablaba, Visa miró el objeto que tenía en la mano. ¿Un caracol? ¿Se supone que este caracol me salvará? Pensó con escepticismo al observar a la pequeña criatura en el hombre. Para su sorpresa, el caracol comenzó a hablar con voz grave. No te preocupes, Duval, estoy aquí. La cadencia del sonido emitido por el collar aumentaba a medida que se acercaban a su destino. Visa sintió que la presión en su mente se intensificaba y empezó a entrar en pánico. No puedo quitarme esta monstruosidad por mucho que lo intente, la única manera es tener la llave para abrirla, que no tengo, pensó desesperada. Cuando llegaron a su destino, Visa cayó a un lado y trató desesperadamente de quitarse el collar, que solo pareció apretarse aún más. En un acto reflejo, Visa cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Su vida pasó ante sus ojos, desde que despertó en la habitación oscura hasta que huyó. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y dejó escapar un grito desgarrador. De repente, hubo una explosión. Baan se quedó allí sentada un rato sin moverse. No se atrevía a moverse, temiendo el dolor que podría sobrevenir. Poco a poco, abrió los ojos y vio a un anciano sonriéndole amablemente. Sin saber por qué, Visa se sintió segura en su presencia, como si lo conociera de toda la vida. Extendió la mano para ayudarla a levantarse, sin dejar de sonreír. Sin dudarlo, Visa tomó su mano y se puso de pie, mirándolo a los ojos sin decir palabra. Les presento a Rayleigh, dijo el hombre enmascarado. Es el mejor techador que ha tenido este archipiélago. Visa solo escuchó a medias las presentaciones. Su mente aún daba vueltas por los recientes acontecimientos. ¿Cómo logró este hombre quitarse el collar? Lo intenté con todas mis fuerzas, pero no se movía, se preguntó, mirando el pequeño cráter cercano, aún humeante. Aquí debe ser donde explotó el collar. El anciano siguió su mirada y rió entre dientes antes de volverse hacia el edificio. Todo a su tiempo. ¿Qué tal si entras para que podamos hablar con más calma, lejos de miradas indiscretas? Sugirió, sin esperar respuesta, y empezó a caminar sin comprobar si lo seguían. Visa decidió seguirlos. Después de todo, estas personas habían sido las más amigables desde que despertó en este mundo. Quizás debería quedarme con ellos por ahora, al menos hasta que encuentre otras opciones, pensó. Dentro del edificio, Visa se dio cuenta de que era un bar. La sala era espaciosa y tenía capacidad para mucha gente. El mostrador del fondo formaba un gran arco, y docenas de taburetes estaban perfectamente alineados. Había mesas a un lado de la sala, mientras que un gran sofá arqueado color burdeos rodeaba una pequeña mesa de centro al otro lado. Visa reconoció algunas caras en el sofá. Algunos de los prisioneros que habían logrado llegar a este edificio dormían profundamente.
Rayleigh sacó una silla y los invitó a sentarse, lo cual hicieron sin dudarlo. El ambiente del bar era tranquilo y un ligero olor a ron impregnaba el aire. Unas pocas corrientes de aire provenientes de las ventanas hacían que la temperatura fuera agradable. Se abrió una puerta y una mujer de mediana edad salió de detrás del mostrador. Era relativamente alta y delgada, con el pelo negro cortado a la altura de un bob. Llevaba una camiseta rosa cubierta por una chaqueta negra con una araña negra. El cuello y los puños estaban diseñados para asemejar las alas de un cuervo. También llevaba pantalones con estampado de jirafa, un collar de cuentas amarillas y un cinturón con un cardigan blanco anudado. Sin expresión alguna en el rostro, la mujer, llamada Shaki, se unió a ellos sin decir palabra, colocando una botella de ron frente a Rayleigh. Esta es Shaki, la presentó Rayleigh. No se dejen engañar por su magnífica apariencia. Sabe cómo cuidarse. Dio un sorbo a la botella antes de continuar. El hombre a su derecha es Duval, dijo Rayleigh. Duval aprovechó la oportunidad para quitarse la máscara de hierro, revelando su rostro. Para sorpresa de Visa, el hombre se veía más o menos como lo había imaginado. Un rostro cuadrado con cabello rubio peinado hacia atrás. Sus grandes ojos y cejas en espiral eran inusuales. Visa seguía inquieta, sin saber qué pensar de su situación ni de la gente que la rodeaba. Sin embargo, Rayleigh parecía confiable, y decidió escucharlo. Mientras conversaban, Visa aprendió sobre la importancia de Barba Blanca, un emperador pirata, y la reciente guerra entre la Armada y los piratas de Barba Blanca. La noticia de la ejecución de Portgas de hacia manos del demonio de la Armada la conmocionó, y no pudo evitar preguntarse sobre su propia conexión con este misterioso soldado. ¿Sabes quién es esta persona?, preguntó Visa con horror. Lamentablemente no, respondió Shaki. Normalmente, puedo obtener información sobre casi cualquier persona en este mundo a través de mi red, pero esta persona parece haber aparecido hace apenas unas semanas. Shaki dio una calada a su cigarrillo antes de continuar. La única información que he conseguido sobre ella son los pocos testimonios de marines y piratas supervivientes sobre su crueldad y frialdad. Estas pocas palabras provocaron un escalofrío en la habitación, dejando un pesado silencio. Señor Rayleigh. Al oír la voz de Duval, Visa se giró hacia él y escuchó. Por lo que pude observar, este soldado parecía conocer personalmente a Visa y no dejaba de pedirle que la siguiera, pero no la conozco. Y jamás habría aceptado seguir a semejante monstruo, respondió Visa indignada ante las insinuaciones de su salvador. Lo sabemos, la tranquilizó Rayleigh, pero obviamente pareces importante para este soldado y tal vez incluso para la marina, ¿y qué debo hacer? ¿Esconderme? ¿Y por cuánto tiempo? No tengo a dónde ir y no conozco a nadie. ¿Cómo esperas que no me encuentre? Tras un largo momento de reflexión, Rayleigh respondió con una cálida sonrisa. Conozco un lugar oculto donde nadie puede encontrarte. Mi discípulo ya está allí y creo que te llevarás muy bien con él y... Respuestas a los comentarios Musket-Keeper. Oh, entonces su historia de portada ahora será más realista, si personas con el mismo atuendo que Tanya aparecen sin recuerdos. También es hora de comprar una Visa, respuesta. Yo también lo creo. Su amnesia también me ayudará a construir la historia de otra manera y a tener una historia mucho más interesante. Withertin. Una pregunta rápida. ¿Usas traducción automática? Hay muchas inconsistencias con los pronombres. ¿Habrá romance en esta historia? Respuesta. Intento prescindir de él siempre que puedo, pero a veces, por falta de tiempo, es cierto que lo uso. Pero el objetivo es mejorar mi inglés. Por eso, al principio pregunté si algunas personas caritativas podrían ayudarme a señalar mis errores. Así todos saldríamos ganando. Estoy mejorando y tu experiencia de lectura sería mejor. Convergencia. Y. Apareció Visa. Aún espero que esto no termine en una relación Tanya Visa, sobre todo porque el romance y la amistad no encajan con el personaje de Tanya, pero aún así es improbable dados los precedentes. Veamos cómo se justifica su aparición. Respuesta. No me gustan mucho este tipo de relaciones. Cuando leo fanfictions basados en este principio, me molesta un poco.
Veo su relación más como la de un jefe y un empleado eficaz. Pero Visa será útil en el futuro. Sobre todo, como escribí antes, como herramienta para el guión y, en cierto modo, como una forma de debilitar a Tanya.